Perfecto. Sí, bueno, bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre mediastinitis. Realmente es un tema no muy largo. En la mayoría de artículos se presenta como un tema cortito, sin embargo, tiene varios puntos importantes y varios como, digamos, como cosas que nosotros como médicos generales debemos de saber para, en principio, para prevenir o para evitar el aumento de la mortalidad que se asocia al retardo en el diagnóstico de los pacientes con mediastinitis. Principalmente basé la presentación en un artículo que encontré de la European Respiratory Society y pues de eso es de lo que vamos a hablar principalmente. Ahora, para que nosotros podamos comprender cómo se da el mecanismo fisiopatológico de la mediastinitis, porque el simple término de cuando nosotros escuchamos itis, decimos, ok, es una inflamación y pensamos que puede ser secundaria a una infección, como clásicamente pues lo hemos aprendido en la escuela de medicina, pero aquí vamos a ver que la mediastinitis, pues no solamente es una infección localizada, sino que a veces es una infección que tiene un foco, digamos, de origen distinto al tórax. Puede que se origine a nivel de, de la región cervical, incluso dentro de la cavidad oral, y que posteriormente se disemine. Entonces, por eso es importante reconocer los límites anatómicos que tiene el mediastino. Ahora bien, dentro de las definiciones nosotros debemos de entender que la mediastinitis es una inflamación, como bien la etimología lo describe, la propia etimología de la palabra, es una inflamación del tejido conectivo que va a rodear a las estructuras mediastínicas. El mediastino va a tener ciertos límites, principalmente se dice que de anterior a posterior es como si fuera un rectángulo que va a abarcar o se va a encontrar delimitado entre el esternón y los cartílagos costales anteriormente, ¿sí? Siendo sus límites anteriores, y sus límites posteriores, los cuerpos vertebrales y las articulaciones costovertebrales. Entonces, dentro de todo este espacio se va a encontrar el mediastino. Y ya veremos cómo este mediastino lo podemos dividir en un mediastino anterior, medio y posterior, y un mediastino superior y un mediastino inferior. Yo les digo, aquí está el mediastino. Ok, yo puedo pensar que inicia justo a nivel del manubrio del esternón, pero anatómicamente se traza una línea que va desde el manubrio del esternón hasta la vértebra torácica 4 y de ahí todo lo que encontremos va a corresponder al mediastino hasta el diafragma. Y entonces ahorita veremos cómo lo podemos ir clasificando. Entonces vean esta imagen, aquí se ve una disección donde se separan los dos pulmones, aquí están retraídos los dos pulmones, y entonces vemos cómo está el pericardio, ¿sí? Y está propiamente el corazón a nivel del mediastino. El corazón va a ser la estructura junto con los nervios frénicos que se encuentran a nivel del mediastino medio. El mediastino anterior va a ser todo lo que se encuentre entre el esternón y la capa anterior del pericardio. El mediastino medio va a ser todo lo que se encuentre entre la hoja anterior y posterior del pericardio, y el mediastino posterior será todo lo que se encuentre detrás de la hoja posterior del pericardio hasta los cuerpos vertebrales que se encuentran posteriormente. Ahora bien, este mediastino hacia el lateral está delimitado por la capa de, bueno, por este tejido conectivo que rodea el pulmón, que sabemos que es una pleura, y sabemos que las pleuras pues hay viscerales y parietales. Entonces la parte, digamos, el límite lateral del mediastino está dado por las pleuras parietales de los pulmones. Y lo podemos dividir en superior e inferior a nivel del arco aórtico, el arco de la vena ácigos que se encuentran a este nivel, y todo lo que se encuentra hacia arriba es el mediastino superior y de ahí para abajo es el mediastino inferior. Entonces veamos que existen varias estructuras que se encuentran dentro del mediastino que vamos a detallar un poquito más adelante. Aquí se ve mejor. Nosotros podemos ver aquí con el número 32 a los nervios frénicos. Aquí vemos al callado de la aorta, a la arteria pulmonar, que son las principales estructuras que se encuentran debajo de esta línea que estamos trazando en el mediastino inferior, y de aquí para arriba el mediastino superior. Y vemos cómo directamente este mediastino superior, aquí que vemos la bifurcación de las arterias pulmonares, aquí hacia arriba, pues propiamente se continúa la tráquea y hacia arriba la región cervical. Nosotros sabemos que el tórax tiene límites, ¿no? Y que su límite inferior está dado por el diafragma y el límite superior está dado por la fascia pretraqueal. Esto es importante
porque, digamos, hacia abajo se mantiene digamos, como un piso hermético que es el diafragma, pero hacia arriba hay correderas o hay espacios anatómicos que van a permitir la comunicación de la región cervical con la región de la cavidad torácica. Y estos espacios, que van a ser principalmente dos, que va a ser el espacio pretraqueal y el espacio retrofaringio, van a ser dos espacios importantes que pueden permitir la diseminación de algún foco infeccioso a nivel cervical. Por ejemplo, en un paciente que tiene un absceso cervical, ese absceso puede, por gravedad y propiamente por esas estructuras anatómicas que propician el paso de esas estructuras de la región cervical a la torácica, pues pueden llegar a infectar la región del mediastino. Ahora, esta tablita está muy práctica. Vean cómo vemos al mediastino, se divide en superior e inferior, y el mediastino inferior, como decíamos, dependiendo del pericardio, lo dividimos en anterior, medio y posterior. El mediastino superior tiene al timo, a los grandes vasos que ya platicamos, a las arterias carótidas comunes, a las arterias subclavias, tiene a la tráquea, al esófago y al conducto torácico, que es un conducto linfático. Aquí es de gran importancia en el mediastino superior recordar al esófago, porque va a haber mediastinitis que puedan ser originadas, por ejemplo, por una perforación del esófago. En qué situaciones lo puedo ver? Por ejemplo, perforaciones o rupturas espontáneas como un síndrome de Borg-Haave o por ejemplo, al intentar intubar a un paciente, hacer una intubación orotraqueal, pues te equivocas y en vez de que pase el tubo por la tráquea, se va al esófago y generas una lesión. Y pues va a ser una contaminación porque dentro del tracto digestivo pues tenemos una microbiota que no es, digamos, la adecuada para que se encuentre en el mediastino. Entonces, por eso es importante el esófago, principalmente en el mediastino superior. En el mediastino anterior encontramos al timo, pero principalmente en los niños. Hay que recordar que en los pacientes adultos el timo se va atrofiando, va cambiando su tipo celular e histológico, se va haciendo pues más como grasita por la atrofia que tiene. Aunque, Ajá, aunque no siempre. ok. Hay adultos que dejan su timo y qué enfermedad les puede dar inmunológica cuando un adulto se queda con el timo. ¿Alguien sabe? Lógica. Bueno, yo no, doc. Miastenia gravis. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, adultos que no se les hace chiquito el timo y se quedan con él, son grandes candidatos para que desarrollen miastenia gravis. Uno de los diagnósticos diferenciales de miastenia gravis o de lo que tenemos que hacer con miastenia gravis es buscarles de hacer la tomografía y ver de qué tamaño el timo y se acabó la enfermedad. Ok. Bueno, continúo, doctor, porque creo que como que se cortó y no lo escuché bien. Decía que muchas veces con el tema de la miastenia gravis quitas el timo y la enfermedad se acabó. Ok. Entonces, esa es una parte que ustedes deben de siempre considerar cuando tengan un paciente con miastenia gravis. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, Gracias. Y ya en el mediastino posterior, pues encontramos a la aorta torácica, al conducto torácico, al esófago y a la vena y a todo el sistema ácigos. Hay que recordar también, como mencionaba yo un poquito del esófago, que tiene pues partes. El esófago se divide en una región cervical, torácica y abdominal, de las cuales vamos a ver que por ejemplo, una perforación cervical puede, dependiendo de qué tan grave sea la perforación, tener un manejo conservador con antibiótico, con sonda nasogástrica y y pues con analgésicos y puramente un manejo farmacológico. Sin embargo, siempre que nosotros escuchemos que un paciente tiene una perforación esofágica a nivel torácico, siempre el manejo debe ser quirúrgico. Y ahorita vamos a ahondar más a detalle en eso. Y entonces, pues aquí de manera muy esquemática vemos este esquema, donde vean, aquí está la línea que trazo a nivel de la vértebra torácica 4 y el manubrio del esternón. Lo que está arriba es el mediastino superior, todo lo de abajo el mediastino inferior. La hoja anterior del pericardio nos divide el mediastino anterior, todo lo que se encuentre dentro del pericardio, que principalmente es el corazón, el mediastino medio, lo que se encuentre detrás, pues es el mediastino posterior, donde principalmente discurre el esófago. Ahora,
Aquí les ponía yo, ¿dónde estaba? Déjenme ver. Les ponía esta imagen porque pues aquí podemos ver cómo existe realmente una comunicación desde la región cervical hasta el mediastino. Entonces eso pues propicia lo que platicábamos anteriormente. Ahora, dentro de la etiología de las mediastinitis, se dice que aún se utiliza esta clasificación de Neuhoff, que va a dividir a las mediastinitis en 5 tipos. Aquellas que son infecciosas, mediastinitis infecciosas. Estas mediastinitis yo las puedo dividir en agudas, que van a ser supurativas localizadas, supurativas compartimentalizadas y aquellas necrotizantes, que las necrotizantes principalmente van a ser descendentes que tengan un foco principalmente a nivel cervical o en la cavidad oral, y aquellas crónicas que también se conocen como esclerosantes o fibrosantes, y las mediastinitis idiopáticas, fibrosantes y las farmacológicas, que dentro de este grupo se recalca mucho que aparecen, que realmente son raras, pero aparecen en pacientes que son tratados con metilsergida. Ahora, dentro de las mediastinitis agudas existen varias causas y es principalmente en lo que se va a enfocar la clase, en las mediastinitis agudas. Dentro de las causas más frecuentes se enlistan las siguientes: aquellas que son posoperatorias, cuando existe una perforación esofágica, y las mediastinitis necrotizantes descendentes. Entonces, vean, yo voy a tener varios estudios. Vamos a ver que pues, el estudio ideal, el gold estándar, va a ser la tomografía. Sin embargo, nos podemos ayudar de estudios de imagen como las radiografías, donde podemos ver algunos datos interesantes. Por ejemplo, aquí en este caso que podemos ver efisema subcutáneo a nivel axilar, a nivel supraclavicular, podemos ver aquí bien delimitado a nivel del mediastino, y pues eso me puede hacer pensar que este paciente pueda tener una mediastinitis. Ahora, pues esto obviamente se tiene que asociar con, no solamente es el hallazgo imagenológico, sino también con los datos clínicos que tenga el paciente. O este caso, por ejemplo, donde se hace un tránsito con medio de contraste y se ve cómo se fuga el medio de contraste del esófago, y pues podemos pensar que también al existir una ruptura del esófago puede propiciarse la aparición de una mediastinitis. Ahora, vamos a empezar a desglosarlas una por una. La mediastinitis posoperatoria, generalmente dentro de los estudios que se han realizado, que principalmente son estudios que evalúan pues, la incidencia de mediastinitis en pacientes a los que se les realizó esternotomía, se dice que del 0.4 al 5% de pacientes que se sometieron a este tipo de cirugías desarrollaron mediastinitis posoperatorias. Ahora, existen algunos criterios, según la CDC, que pues es una como sociedad que se encarga pues de todas las enfermedades que existen principalmente en los Estados Unidos, y ellos dicen que al menos debe existir uno de estos 3 criterios que se mencionan aquí. Obviamente que se aíslen microorganismos en el tejido mediastínico o en algún líquido de drenaje, que tenga yo evidencia intraoperatoria de que el mediastino está inflamado, y que el paciente tenga dolor torácico o fiebre, y que curse también con inestabilidad external o con débito purulento. Débito purulento pues es que por los drenajes que se colocan tras la cirugía, pues el paciente esté drenando material pues purulento. Ahora, dentro de estas mediastinitis, como sabemos, pues son infecciones y van a estar principalmente dadas por estos 2 microorganismos. En el 75% van a aislarse Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, y el otro porcentaje que sobra pues va a ser principalmente Staphylococcus coagulasa negativo. Entonces, vean, de todos modos son estafilococos los microorganismos más comunes que se aíslan en este tipo de infecciones. Ahora bien, existen varios factores de riesgo para que un paciente que va a ser sometido a una esternotomía pueda desarrollar una mediastinitis, de los cuales se han evidenciado los siguientes: principalmente que a estos pacientes se sometan a transfusiones múltiples, que el tiempo de circulación extracorpórea se prolongue, que el paciente no tenga una adecuada profilaxis antibiótica, que durante el proceso de la realización de la hemostasia, al cortar el esternón, pues se utilice demasiada cera para hueso, y entonces esto sea como un factor predisponente a que pues ahí aumente la carga bacteriana y pueda pues propiciarse la infección. Y demás, algunos factores principalmente
que dependen del paciente, como la edad, aquellos pacientes mayores a 75 años, pacientes que tengan descontrol metabólico, como por ejemplo diabetes mellitus, el tabaquismo, que es un factor de riesgo para todas las enfermedades, la obesidad, que tengan EPOC y que estén tratados con corticoides. ¿Por qué? Pues ya sabemos que estos medicamentos van a disminuir el estado inmunológico del paciente y pues van a permitir que tengan cualquier infección. Ahora, el siguiente tipo de mediastinitis también que platicábamos son aquellas que ocurren tras una A ver, perforación mira, esofágica. vamos a aclarar un par de cosas. A ver, Ajá. dentro de las definición, digo, no tengo nada más que decir, más que dejar el punto claro de que la mortalidad es el 40% y que pues es una de las enfermedades, si no es que yo creo que es la enfermedad que progresa más rápido a la sepsis, al choque y a la falla multiorgánica, ¿sí? Ujú. Hablando de las posquirúrgicas, el tema de los gérmenes, creo que los mencionaste bien, déjame ver, porque tengo aquí, ok. Pues este es el Staph coagulasa negativa, pero dentro de los más comunes está el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. A ver, también está el mutans, que es el de los que se encuentran más en la boca, ¿sí? Hablando de lo que tú estás mencionando dentro del origen, ¿no? De las desencadenantes de las necrotizantes, algo que siempre les van a preguntar y que deben de tener muy en claro son el origen de las mediastinitis cervicofaciales, ¿no? Que bien lo mencionaste, que una de las zonas más comunes son las cervicales, ¿no? Y en el orden de progresión siempre va a ser el absceso dentario inferior, ¿sí? Preferentemente sobre los molares. Las faringoamigdalitis, yo por eso siempre me peleo con todo mundo cuando deja dexametasona con ceftriaxona. O sea, esa es una de las groserías más grandes que puede hacer un médico, porque una faringitis maltratada y una faringitis con tratamiento inmunosupresor, pues te puede llevar hasta el grado de un tema de esta magnitud. Una faringoamigdalitis maltratada te puede llevar a crear un espacio, un absceso en un espacio profundo del cuello, ¿no? Después de ahí discurre por la fase cervical, llega al mediastino. Y fíjense que cuando va haciendo todo este tipo de arrastre, porque hay que tomar en cuenta que el canal más común es la boca, entonces realmente, pues sí te encuentras con SARMs del 75%, nos encontramos con los staph, nos encontramos con cocos, básicamente staph es el más común, pero es muy común encontrar la polimicrobiana y por eso es tan difícil el manejo de las mediastinitis, porque en la boca, ya yo seguramente creo que en algún momento, es mucho más tóxica la mordida de un ser humano que la mordida de un perro. O sea, hay más gérmenes en la boca de un ser humano que en la boca de un perro. Entonces, ese tema, siempre cuando tenemos una mediastinitis y que viene de la cavidad oral, o sea, el manejo antibiótico es tremendamente agresivo por la flora polibacteriana, ¿no? Algo que siempre les van a preguntar en el examen va a ser lo que también mencionabas de la perforación esofágica, en especial el síndrome de Boyd-Heber, ¿sí? Acuérdense que el síndrome de Boyd-Heber es una de las causas de perforación esofágica incidental más frecuentes que se van a encontrar. También aquellos pacientes que han estado vomitando o que se fueron de fiesta y tienen una cura espantosa, están vómito y vómito y vómito, y luego llegan a urgencias, les plantan una sonda, pum, perforan el esófago y, y crean una mediastinitis, ¿no? Las endoscopías es uno de los procedimientos que aparentemente son inocuos
y pueden terminar en una mediastinitis. A mí me tocó durante el periodo de la residencia eh, que estábamos haciendo tanto bronquial como endoscópica. Pero yo me acuerdo de dos casos, de uno de un paciente que simplemente, o sea, me pidieron, oye, vamos a hacer la anestesia, vamos a hacer una endoscopía común y corriente, pues órale. El paciente, sí, era mayor, tenía 85 años, y de repente se mete el endoscopista y me dice, oye, como que late mucho la curvatura del estómago. Y digo, es que, maestro, es que no es la curvatura del estómago, estás viendo el miocardio. Entonces, y por otro lado, a mí y a mi, una compañía mía de residencia en Canadá nos pasó un paciente que tenía cáncer de pulmonar. Entramos a hacer una biopsia del tumor, biopsiamos y cuando nos dimos cuenta, tras de la biopsia entramos y pues ya estábamos viendo el mediastino, ¿no? Entonces, los abordajes endoscópicos también debemos de siempre de considerarlos, ¿no? El tema del trauma, no sé si vas a hablar algo de trauma. Sí, Doc, sí, lo voy a Bueno, desglosar más entonces adelante. eso lo dejo ahí. Otra cosa que creo que vale la pena mencionar y es apropiado, la tuberculosis. A ver, las tuberculosis miliares, de hecho el paciente que les platiqué que, que entramos y que nos tomamos una masa, que resultó que no fue una masa, era un tuberculoma. A la hora de morder el tuberculoma, pues el tejido está tan friable que pasamos a mediastino. Los hongos, toda cavidad, todo hueco, toda caverna que se encuentre en el pulmón y que vayamos a tomar una biopsia del bronquio, igual, no me pasó a mí, pero sí a una residente, y más suerte la pobre chava era la primera, iba llegando creo que de Eslovaquia la chava, y iba llegando a Canadá, era su primera broncoscopía que le asignaban, iba a entrar a hacer una histoplasmosis, entra a la cavidad y pum, se mete a mediastino, ¿no? Entonces el tema de los hongos también es algo muy, muy, muy frecuente. Entonces, parte de la fisiopatología que siempre nos debemos de preguntar es que los espacios faciales cervicales son vías muy rápidas. A ver, ¿en cuánto tiempo un absceso de un molar que ya está inframandibular avanza a mediastinitis? ¿Qué les gusta? ¿48, 72 horas? Si no se maneja de manera agresiva, o no le pedimos al maxilofacial que lo abra, o no le pedimos al dentista que le pique y que lo drene. O sea, estamos hablando de 72 horas, ¿sí? Y eso se debe a que hay que recordar que la presión torácica está a -1 atmósfera, es decir, es succionante. Entonces, cuando se llega a perforar o llega a pasar ese absceso al tórax, o sea, va a ser succionante el tema. Sí, entonces va a ser una presión negativa del tórax que formalmente pues va a absorber, va a succionar a toda la infección, ¿sí? La necrosis, el gas y todo esto, pues la carga bacteriana, pues ocasiona que los pacientes se presenten ante una situación fulminante de un choque séptico que generalmente los lleva a la muerte, ¿no? Este, Del cuadro clínico, ¿vas a agregar algo más? Sí, voy a ir agregando dependiendo de cada Ok. tipo de Entonces mediastinitis. aquí le paro y sigue con ello. Ok. Bueno, ahora dentro de las mediastinitis por perforación esofágica, vemos que existen varias causas y de ellas la iatrogénica, o sea que por algún accidente del médico se perfora el esófago, pues es la más común. Vemos que es hasta el 70% de los casos de estos pacientes que presentan mediastinitis, pues se tiene una causa iatrogénica. Después se deben a las cirugías del tórax
y el otro 15% restante, pues esa es por rupturas espontáneas. Dentro de las rupturas espontáneas, digamos que la causa más común o más preguntada es el síndrome de Borge, que aquí lo tengo anotado, y que se dice que generalmente cuando un paciente desarrolla una mediastinitis por una ruptura espontánea, se origina principalmente o se puede localizar esa perforación de 2 a 6 centímetros del hiato del esófago a nivel del diafragma. Ahora bien, no son las únicas causas, son las más comunes, pero también pueden aparecer perforaciones esofágicas que conllevan una mediastinitis después de la ingestión de algún cuerpo extraño. Esto principalmente en niños. Entonces, siempre que sospechemos de una mediastinitis en niños, hay que buscar que ese niño no tenga algún cuerpo extraño. El paciente que tiene algún traumatismo directo, ¿sí? Por ejemplo, que haya recibido un disparo por arma de fuego o una herida punzante o cortante, pues obviamente puede lesionar el esófago. Aquellos pacientes con traumatismos cerrados, principalmente en accidentes automovilísticos, puede sufrir alguna ruptura esofágica, y en aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de cáncer a nivel del esófago, principalmente a nivel de la unión del esófago con el estómago, ¿sí? Hablando del contexto de un paciente con un adenocarcinoma de esófago o un carcinoma de células escamosas, pues cuando se realiza la biopsia, el tejido ya es lábil y entonces puede permitir que se perfore el esófago y pues obviamente llegar al mediastino. O aquellos cánceres pulmonares que tienen por adyacencia extensión al esófago, pues pueden también debilitar la pared muscular del esófago y hacer que sea más fácil la perforación. Ahora, si nosotros recordamos las mediastinitis que anteriormente platicábamos, que principalmente decíamos que los microorganismos que se aislaban ahí eran estafilococcus aureus resistentes a meticilina y coagulasas negativas. Pero aquí cuando nosotros hablamos de mediastinitis por perforación esofágica, no vamos a ver principalmente el estafilococcus, sino se va a tratar de una flora polimicrobiana, porque la microbiota que tiene el esófago y obviamente pues a lo largo de todo el tracto digestivo es variada. Entonces vean que aquí en vez de ser los principales protagonistas las bacterias, son los hongos, donde encontramos a Aspergillus y a Cándida, que son los dos principales tipos de microorganismos que se aíslan dentro de las mediastinitis por perforación esofágica. Ahora, más adelante voy a hablarles de los criterios diagnósticos de cada una y demás, Fíjate que pero acabas de decir algo ajá. súper importante, porque entonces, ¿cuál es la cobertura antibiótica para una mediastinitis o para la sospecha de una mediastinitis? Entonces, es amplísima. O sea, Sí. tienes que cubrir gram positivos, gram negativos, bacilos, cocos y micosis, ¿sí? Entonces usas, por ejemplo, un esquema muy tradicional en ese tipo de enfermedades es para cubrir cocos, pues ocupas la vancomicina, ¿no? Y sobre todo cocos MRCA que sean agresivos. Bacilos, pues entonces te vas con la cobertura de algún carbapenémico, preferentemente doripenem, que es el que más ocupamos en mediastinitis. Ya si la cosa está muy amolada, pues le pones meropenem, ¿no? Y pues el tema de ocupar, por lo menos así ya de manera muy precaria, siempre dejarles el fluconazol. Y ya hay ocasiones que si el paciente ha tenido reflujo o ha tenido algún otro tipo de vómito importante, pues entonces hasta los tienes que cubrir con el tema de metronidazol por el tema de que te vaya a salir ahí una amiba o algo tremendamente agresivo, ¿no? Entonces, la cobertura antibiótica tiene que ser exageradamente agresiva, ¿no? No puedes manejar una mediastinitis con ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, ¿no? O sea, no, tenemos que ser tremendamente agresivos con este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, sí, siempre cubrir las micosis. Eso es algo que siempre se les va a la gran parte de los médicos que vemos este tipo de pacientes, pero
debemos de cubrir siempre las micosis. ¿Ok? Sigue. Sí, y justo como decía el doctor, vamos a ver que las micosis van a ser de las causas más comunes. Al principio podríamos pensar que puede ser bacteriano, pero principalmente en aquellas mediastinitis crónicas, lo que más se aísla son hongos, y lo vamos a platicar más adelante. Entonces, la cobertura antibiótica pues también dependerá del tipo de mediastinitis en el que sospechemos, si ya sea una necrotizante, ya sea una mediastinitis por perforación esofágica o demás. Entonces, ahora platicando un poco de las mediastinitis necrotizantes descendentes, se llaman descendentes por el mecanismo fisiopatológico, como el doctor lo mencionaba muy bien. La cavidad torácica se encuentra, digamos, con una presión negativa que permite hacer un efecto de vacío, y entonces eso hace que pues todo el contenido que se encuentra en esos espacios faciales en el cuello pues pueda ser absorbido y llevado hacia la cavidad torácica. Entonces eso hace que sea más fácil que pues los abscesos que se encuentran a nivel cervical pues puedan llegar al tórax y tener una infección en las estructuras del mediastino. Ahora, las causas más frecuentes, que de hecho las mediastinitis necrotizantes descendentes fueron descritas por este autor, que aquí pues lo cito, es Stretta, y pues sus colaboradores, donde ellos decían que estas mediastinitis se originaban principalmente por un foco infeccioso cervical, y que de ahí la otra causa era odontogénica. Y entonces empiezan a describir cuáles son los tipos más comunes de patologías que eran previas a una mediastinitis. Por ejemplo, los abscesos retrofaringios y peritonsilares, que bien mencionaba el doctor, aquellas faringoamigdalitis que no se tratan de manera adecuada pueden generar abscesos periamigdalinos, y entonces esos abscesos periamigdalinos pueden discurrir por el espacio retrofaringio y entonces llegar al mediastino posterior y entonces generar una mediastinitis necrotizante descendente. De todas las mediastinitis, esta es la más agresiva, que la mortalidad es muy alta y aumenta demasiado cuando hacemos un diagnóstico tardío, que lo vamos a ver más adelante. De ahí, obviamente, también una cirugía de cuello que no tenga un adecuado manejo antibiótico, o incluso si la microbiota del quirófano pues se conoce que tiene microorganismos multiresistentes y no se deja una buena cobertura antibiótica, se dice también en la literatura que aumenta el riesgo de que puedan aparecer mediastinitis necrotizantes. Ahora también algunas infecciones como las parotiditis, las tiroiditis y las osteomielitis claviculares, también por la ubicación anatómica, pueden llegar a diseminarse al mediastino. Ahora bien, aquí se clasifican, según la clasificación de Endo, en tres tipos: la tipo 1, 2A y 2B. La tipo 1 va a ser una infección que va a estar solamente circunscrita al mediastino superior. Ya sabemos que el mediastino superior se encuentra en esa línea que yo trazo a nivel del manubrio del esternón con la vértebra torácica 4, y que la referencia principal es la carina de la tráquea. Todo lo que esté arriba de la carina de la tráquea es mediastino superior. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta dónde está la infección? Pues principalmente realizando una tomografía. Y vamos a ver cómo la tomografía no solamente es el estudio ideal para que nosotros podamos ver la ubicación anatómica de esta lesión, sino también para el seguimiento de la enfermedad. Porque obvio, el diagnóstico de certeza pues va a ser el cultivo, pero pues no vamos a esperar hasta que tengamos un cultivo, porque el cultivo tarda. De aquí que me den los resultados de los microorganismos, pues ya se me murió el paciente. Entonces, siempre ante un hallazgo clínico y radiológico sugestivo de una mediastinitis, se debe iniciar tratamiento empírico, que obviamente, como bien mencionó el doctor, pues es un manejo agresivo y amplio, que dependiendo de la literatura, hay quien menciona que se debe dar vancomicina con meropenem en pacientes que ya tienen choque séptico, o vancomicina con piperacilina tazobactam, y pues siempre que se piense en una infección fúngica, pues incluir antifúngicos. Ahora, dentro del tipo 2, vemos que va a ser una infección del mediastino anterior bajo. ¿Qué quiere decir? Anterior a la hoja anterior del pericardio, y la 2B, que es una infección del mediastino anterior y posterior bajo, o sea, excluyendo al corazón, todo lo que está anterior y posterior a él. Ahora bien, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Bueno, primero debo de tener el antecedente de que mi paciente tiene una infección orofaringea, o a nivel, o que tuvo una cirugía reciente de cuello, ¿sí? Ahora, de ahí, el paciente pues va a tener dolor torácico, va a tener inestabilidad torácica, y entonces yo voy a poder pensar que puede tener algo ahí, y le puedo pedir un estudio de imagen. Entonces, en el estudio Oye, de... Yael, Ajá. perdón que te interrumpa. Creo que estás en dos canales y bajó el volumen de la plática. A ver,
Mm, no sé si me escuchen mejor ahí o sigo igual. No, te escucho perfecto. ¿Ustedes sí lo escuchan? ¿Sí me escuchan mejor o sigo igual? O sea, sí te escuchas, pero tú es muy bajito. A ver si no me salgo y vuelvo a entrar. A ver si ya se escucha Ok, mejor. sabe. A ver si ahí ya me escuchan mejor. O sigue igual. ¿Sí me escuchan? ¿O no se escucha? Yo te escucho. Ah, bueno, sale. Entonces voy a continuar. Bueno, y decíamos que dentro de los criterios del diagnóstico de esta enfermedad, bueno, pues era que el paciente tuviera el antecedente de una infección orofaringea, que ante la realización de un estudio radiológico, pues se viera inflamación de las estructuras mediastínicas, o bien, a veces el hecho de observar inflamación es un tanto difícil porque obviamente son datos, pues, digamos, no tan fáciles de reconocer por quien no tiene tanta experiencia viendo este tipo de imágenes, pero sí el observar colecciones de, por ejemplo, algún absceso que se encuentre a nivel del tórax, pues también nos puede hacer pensar que se trata de una mediastinitis descendente. O el hallazgo intraoperatorio, si es el caso de que el paciente requiera cirugía, o en el caso pues, de que el paciente haya fallecido, el hallazgo postmortem de pues una colección o de o una inflamación de las estructuras del mediastino y pues que exista una relación entre la infección orofaringea y la aparición de la mediastinitis. Ahora, los microorganismos que se encuentran aquí en estas mediastinitis necrotizantes descendentes van a ser principalmente el estreptococo beta hemolítico. Si ustedes recuerdan, el microorganismo que mayormente se aísla en las faringoamigdalitis bacterianas es el Streptococcus beta hemolítico, el grupo A. Entonces, vean cómo en el 71% de los casos este microorganismo viene de la orofaringe. Entonces, en principio eso nos hace pensar que esta infección se originó allí. Y después nosotros vemos que la flora, o mejor dicho, pues todo el caldo ahí de bacterias que se encuentran a nivel del mediastino, pues es mixto también. Vean cómo hay microorganismos aerobios, que estos pues van a favorecer la trombosis de los pequeños vasos y entonces si se trombosan los pequeños vasos va a disminuir el aporte de oxígeno a esas estructuras y si ya no hay oxígeno, entonces se va a permitir el crecimiento de microorganismos anaerobios. Por ello, como bien lo decía el doctor, pues es sumamente importante dar un manejo amplio donde se incluyan tanto microorganismos aerobios como anaerobios y hongos también. Ahora, vean que la edad, pacientes mayores a 70 años, el tabaquismo, que decíamos que es factor de riesgo de cualquier enfermedad, que sean alcohólicos y que sean diabéticos, y cualquier factor que disminuya el estado inmunológico de los pacientes va a generar un riesgo mucho más alto que un paciente pues que no cumple con estas características. Ahora, vean, aquí está un esquema que resume el mecanismo fisiopatológico básico de esta enfermedad. Aquí vemos que si un paciente tiene un absceso odontogénico,
este absceso puede viajar ya sea al espacio submandibular o a los espacios masticadores. Y de estos espacios, ya sea submandibular o masticador, van a llegar al mismo lugar, que es el espacio parafaringeo o pretraqueal, que también se conoce igual, y de ahí se van al espacio retrofaringeo y del espacio retrofaringeo al mediastino. Cuando hay una perforación faríngea, pues viajan estos microorganismos por el espacio pretraqueal y llegan al mediastino. Cuando hay abscesos peritonsulares, o alguna patología infecciosa a nivel de las amígdalas, pues estos microorganismos viajan al espacio parafaringeo, de ahí van a llegar al espacio retrofaringeo y otra vez al mediastino. Y del mediastino pues se disemina hacia el pericardio y hacia la pleura. Entonces, pues son los principales tipos de mediastinitis que vamos a encontrar cuando hablamos de mediastinitis agudas. Ahora, ¿cómo yo realizo el diagnóstico de una mediastinitis? Vean que van a existir criterios diferentes dependiendo de cada una de estas variantes. Dentro de las mediastinitis postquirúrgicas, yo voy a encontrar un paciente séptico. Acuérdense que un paciente séptico pues no va a poder mantener una presión arterial media normal, va a tener una presión arterial media menor a 65. Y entonces yo aquí voy a pensar que este paciente que tenga sepsis, ¿sí? Sea pues una sepsis de origen que no tenga otro foco infeccioso claro, me debe de hacer pensar que puede ser por una mediastinitis postquirúrgica. Obviamente el paciente con una sepsis pues va a tener fiebre, va a tener dolor. Fíjate que antes de que quieras, quisiera agregar 2 puntos. A ver, lo que acá sí está a la perfección, ¿sí? Además hay que recordar que las mediastinitis hay veces que son tan agresivas. ¿Y por qué son tan agresivas? Que pueden llegar desde el espacio dental hasta la base pleural, o sea, es decir, hasta el diafragma, ¿sí? Eh, y esto se debe también a que cuando se llega a lacerar o lastimar el esófago, entonces vamos a tener la presencia de ácido. Ese ácido va a ser mayor tendencia a la necrosis. Eso va a ser la proliferación bacteriana. ¿Por qué? Porque al tener necrosis vamos a tener mayor anidamiento de bacterias. También a través de una perforación tanto bucal tenemos sustancias como la amilasa, la lipasa, que son bastante destructoras de los tejidos, y no te cuento cuando hay una lesión esofágica que sale literalmente ácido clorhídrico. Entonces todas esas enzimas van haciendo una mayor necrosis sobre todo, pues, todo este entorno de inoculación directa, ¿sí? Ahora, los estafilococos tienen algo muy en particular. Hacen biofilm. Son de las bacterias que desde el principio tienen la facultad de protegerse y forman un biofilm, una barrera, un escudo, llámenlo como que una burbuja en la cual los hace defenderse rápidamente, y la forman en horas. O sea, estamos hablando de que un estafilococo que es expuesto a ácidos o enzimas como la amilasa, lipasa o mismo ácido clorhídrico, y que está fuera de ese entorno, entonces puede formar un biofilm en menos de 72, 48 horas, y eso lo hace altamente resistente a los antibióticos, lo cual eso incrementa de manera proporcional la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Ahora, la infección bueno, ya hablamos de los mecanismos de succión y de todos, pero a mí me encantaría hablar de lo que siempre les hablo, de la respuesta inflamatoria local. A ver, fisiopatología. Siempre les hablo yo de fisiopatología, pero es importante entender también qué pasa a nivel celular. Tú, al tener una cantidad abrumadora de bacterias que vienen de la boca y se meten en un área estéril que es el mediastino, o sea, tu actividad de macrófagos va a ser impresionante. Tus leucos son pacientes que tú, cuando tomas una biometría hemática, hasta piensas que tienen una leucemia, porque son pacientes que tienen 30,000, 40,000 leucos, ¿sí? Entonces, toda esta liberación de factor de necrosis
tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, pues va a llevar a una presencia de edema, necrosis y por ende la destrucción de todos los tejidos. A mí me ha tocado ver destrucción a tal magnitud que el esófago desaparece, ¿sí? Y entonces eso se convierte en una supuración y una cantidad de material purulento una vez que ya se han operado a los pacientes, que es incuantificable. Es decir, tú le pones compresas y compresas y compresas y llegas a sacar litros y litros de material purulento en cuestión en 24 horas llegas a sacar hasta 6 litros de material purulento. Hay que tener muy en claro que siempre hay que buscar la presencia de gas en los tejidos aledaños, abajo de las axilas, en la espalda, inclusive en las ingles, porque entonces cuando tenemos la presencia de gas, pues estamos ante la presencia de anaerobios, ¿no? Si es una presencia de mucha cantidad de pus, entonces estamos ante una bacteria que ya formó un biofilm y está defendiendo de manera agresiva ante los antibióticos. Entonces, la presencia de necrosis, pus, gas, es lo que hace la clave, es un cónclave diferencial en el tema de que estamos con bacterias anaerobias que evidentemente están produciendo gas, una necrosis tisular rápida, que lo están haciendo bacterias que tienen biofilm, y esto entonces nos explica por qué cuando tocamos el tórax de los pacientes, las axilas, los pectorales, inclusive el abdomen, la crepitación va a estar presente. Ya hace rato mencionabas ya lo de la tomografía, que ahorita es lo que vas a abordar, ya no voy a meter en ello, pero pues la tomografía aquí te va a dar el diagnóstico de que te vas a encontrar con la presencia de gas regado por todos lados, ¿no? Entonces, ahí te vas a abordar todo lo de diagnóstico, ¿va? Sí, doc. Sí. A ver, dale pues. Ok. Y bueno, estos que vemos aquí son datos principales, pues que la literatura marca como diferenciadores de ciertos o de los diferentes tipos de mediastinitis. Ven que en los pacientes que tienen mediastinitis por perforación, lo principal va a ser el dolor retroesternal que siempre va a estar presente. Entonces, un paciente que tenga datos clínicos de una mediastinitis, pero con un dolor intermitente, pues debe hacernos descartar que sea una mediastinitis por perforación. Ahora, dentro de las necrotizantes, aparte del dolor, yo lo característico es que voy a tener disfagia y odinofagia. Eso me va a recordar el origen de esta infección que viene de la cavidad oral y de la región faríngea. Y pues obviamente voy a encontrar tumefacción cervical, adenopatías y compromiso ventilatorio que incluso se describe que puede llegar a ser necesario que los pacientes sean sometidos a un manejo avanzado de la vía aérea. Ahora, vean acá, la tomografía computarizada es el gold estándar del diagnóstico de la mediastinitis. Eso tenemos que mantenerlo en la mente siempre. ¿Por qué? Porque, vean, tiene una sensibilidad y una especificidad del 100% en todas las mediastinitis, excepto las mediastinitis posquirúrgicas, donde tiene un 33% de sensibilidad y especificidad. Vean, ¿qué es lo que yo puedo observar? Principalmente voy a observar colecciones mediastínicas, aire o gas, que es lo que nos decía el doctor, que nos debe hacer pensar en alguna microorganismo anaerobio, atenuación de la grasa, adenopatías y derrames, ya sean derrames pleurales o derrames pericárdicos. Ahora, vean aquí, este es un paciente que tenía aquí una colección a nivel cervical. Y entonces, cuando se observan los demás cortes a nivel torácico, pues observan aquí las colecciones a nivel pericárdico, en el pericardio anterior e inferior. Y entonces, pues vemos cómo este paciente, con el simple hecho de observar la tomografía, pues encontramos criterios que nos hacen pensar que este paciente sí tiene una mediastinitis. Y antes de que tengamos los resultados del cultivo, pues ya podemos empezar manejo antibiótico. Pero pues la tomografía no es la única opción, sino que, por ejemplo, en el caso de que sospechemos que un paciente tiene una perforación esofágica, pues podemos utilizar contraste hidrosoluble, puede utilizarse contraste varietado, pero es menos recomendado que el hidrosoluble en el caso de las perforaciones. La resonancia magnética, pero
a pesar de que nos ayuda a ver bien los tejidos, es menos sensible y menos específica que la tomografía para el caso de las mediastinitis. Los esofagogramas se pueden utilizar y la exploración endoscópica. Esta es, digamos, que hay que usarlas con pincitas, porque si el paciente tiene sospecha de una ruptura esofágica, pues no vamos a explorarla endoscópicamente de manera agresiva el esófago, porque podemos agravar las cosas. Pero esta Bueno, segunda... sí, sí, no, porque mira, o sea, sí tienes razón, pero te voy a decir algo, mira, estos pacientes con mediastinitis, gran parte, sobre todo cuando tienen lesión en un molar o un absceso submandibular, el macetero y la apertura bucal es altamente comprometida. Entonces, mencionabas hace rato el manejo avanzado de la vía aérea, o sea, todos los pacientes con mediastinitis los tienes que intubar. O sea, eso es como que regla general. No puedes manejar una mediastinitis si el paciente no está intubado. Pero entonces aquí nos metemos en un verdadero dilema. ¿Cómo lo voy a intubar si no puede abrir la boca? ¿No? Y luego, ¿cómo lo voy a intubar? ¿Cómo voy a meter un tubo? ¿Cómo va a hacer una laringoscopía con tanto tejido friable en el cual yo misma puedo ocasionar una pseudo perforación o pueda agrandar la perforación o pueda crear una segunda perforación? Entonces es ahí donde entramos con el tema de los broncoscopios y las intubaciones francamente dirigidas, porque está totalmente contraindicado intubar estos pacientes con laringoscopía a ciegas. O sea, es decir, meter un laringoscopio en un paciente con mediastinitis, sobre todo cuando está comprometida la vía bucal, es altamente criticable. Hay quien lo hace, sí, yo lo he visto, pero no es lo que debe de hacerse. Entonces, mejor entramos con el broncoscopio, intubamos bajo broncoscopía, estando certeros de que estamos poniendo el tubo dentro de la tráquea y que está ventilando los pulmones y que no estamos metiendo un tubo a ciegas y que lo estamos yendo hacia otro lado en una zona que está altamente friable, ¿sí? Entonces, y fíjese que en el tema hablando otra vez del tema de fisiopatología, pues, nada más imagínense lo que pasa con el gran conducto torácico, ¿sí? En el tema del retorno y de lo que está pasando en el tema de las pulmonares que se encuentran completamente disminuidas en su retorno, ¿sí? Entonces eso ocasiona una compresión y va a ocasionar una éstasis en el tórax, pero realmente impresionante, que con el simple hecho de tener aplastado el gran conducto torácico y aplastado el retorno venoso, entonces la ventilación del paciente es sumamente complicado, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a tocar un poquito al final para que termines, porque lo que estás poniendo es muy interesante. El contraste tiene que ser siempre hidrosoluble. ¿Por qué? Porque el contraste varitado termina provocando más inflamación y ese le encanta adherirse a los tejidos. Entonces, el contraste varitado, pues sí está hasta cierto punto contraindicado hacerlo con ello. Tiene que ser hidrosoluble tal cual. ¿Ok? Okay. Uh-huh. Y bueno, yo hacía el comentario de la exploración endoscópica, o sea, la intubación tiene que ser bajo visualización endoscópica. ¿Ok? Síguele. Dale, vale. Y bueno, decía que la exploración endoscópica debemos reservarla para, en su mayoría de ocasiones, para pacientes con ruptura esofágica por sospecha de algún cuerpo extraño, como por ejemplo este niño que se había comido una moneda, ¿no? Y aquí hay algo interesante. A veces, de aquí que obtengamos el cultivo de las secreciones del tórax, podemos tomarle a este paciente un hemocultivo. Si este hemocultivo tiene o es positivo a algún microorganismo y es tomado dentro del día 7 a 20 en que empieza con las manifestaciones el paciente, pues con eso podemos decir que puede ser diagnóstico ese hemocultivo y pensar que el microorganismo aislado en la sangre pues puede ser el microorganismo responsable de las mediastinitis que estemos viendo en el paciente. Ahora bien, hay que recordar que el gol estándar del diagnóstico es la tomografía, pero el diagnóstico de certeza
es el cultivo, porque estamos hablando de una infección. Ahora, ya dentro de las consideraciones terapéuticas, debemos de considerar todo lo que le puede haber pasado al paciente. Si está perforado, y el origen de dónde viene la mediastinitis y todo el contexto clínico, digamos, propiamente del paciente. Pero en el caso de un paciente que tenga una perforación esofágica, se recomienda que el cierre primario se haga dentro de las 12 a las primeras 24 horas. Ahora, siempre que se suture el esófago, se tiene que reforzar con una plastía. ¿Qué quiere decir? Se recomendaba en la literatura agarrar un pedacito de músculo y ponerle como si fuera un parche al esófago para que se evite, en caso de los pacientes que puedan tener reflujo, que el ácido clorhídrico salga al mediastino y pueda irritar el tejido conectivo y pues propiciar la infección o incluso el paso de saliva de estos pacientes. Por ello es que también se les puede poner una sonda tipo Kerr o la sonda en T, que generalmente se usan en derivaciones de la vía biliar, pero se pueden colocar ahí también para que se esté drenando el contenido que se encuentra a ese nivel. Ahora, en estos pacientes es forzoso que se mantengan en ayuno, que se drene el espacio mediastínico, que se deje una sonda nasogástrica al nivel de donde se suturó el esófago para que la saliva que tenga ese paciente, pues que propiamente fisiológicamente aclara el esófago, pues se pueda retirar de ahí y se permita una cicatrización correcta y una gastrostomía de descarga para que el ácido clorhídrico del estómago pues no esté llegando o no esté irritando la herida y pues que propicie que no cicatrice bien, que ese tejido se vuelva necrótico y se infecte el mediastino. Pues, Ahora, pues, ajá, ¿qué crees, Yael? sí, Yael, a ver, se hacen las dos cosas. A ver, si la gastros va o va, sí, o sea, esa es de a fuerza, pero ahora la conducta apropiada para ese tipo de situaciones es hacer una esofagostomía. Es decir, antes se hacía el cierre primario, pero era tanta la inflamación que se terminaba necrosando ese parche y terminaba ocasionando mayor daño secundario en la colocación del parche. Entonces ahora lo que se hace es, se entra, se vuela el esófago y mejor le haces una estomía a nivel del cuello entre los dos esternocleidomastoideos y sacas de la boca, sacas el esófago al cuello. Y que drene, porque acuérdate que estábamos hablando de amilasa y lipasa, que son dos sustancias altamente enzimáticas que favorecen a la destrucción de tejidos y a la necrosis. Entonces, pues se le deja su esofagostoma en el cuello y que drene por ahí toda la saliva que quiera drenar. Pero ya el cierre primario prácticamente está en desuso, ¿sí? ok, Entonces, pues es ahora lo que se hace. Mira, yo creo que este tema, todavía te faltan varias diapositivas, ¿va? me faltan, sí, ya como 3 o 4. A ver, pues acabemos. Sí, ya le va a echar velocidad. Y vean, aquí lo interesante es que en aquellos pacientes que se hace el diagnóstico temprano, el 20%, la mortalidad se queda en el 20% cuando se abordan de manera precoz y cuando hacemos el diagnóstico tardío existe una mortalidad hasta en el 60%. Y lo que les decía al principio, solo podemos pensar en un manejo conservador cuando vemos perforaciones cervicales que sean pequeñas, donde el manejo va a ser a base de dieta, antibióticos, como ya lo mencionó el doctor, toda perforación torácica es quirúrgica y se recomienda la toracotomía posterolateral derecha. No se recomienda la esternotomía porque la cantidad de microorganismos que se Correcto. van a ir al esternón van a propiciar una osteomielitis external y entonces el paciente se va a poner peor. Y pericarditis. Ok. Y es algo que no quieres ver. Ujú. Y ya dentro de la mediastinitis necrotizante descendente, vean que la principal causa de mortalidad es que yo no lo diagnostique a tiempo. Aquí se prefiere un abordaje transcervical, donde se hace la incisión en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, como lo vemos aquí en la imagen, y se hace una disección roma, ¿sí? O se puede utilizar un mediastinoscopio para observar de manera ideal las estructuras, y pues se drena el mediastino anterior o el mediastino posterior, dependiendo de cómo sea el caso. No se recomienda otra vez la esternotomía por lo que platicábamos. La toracotomía posterolateral es la mejor para hacer la limpieza de la cavidad torácica. Se recomienda que se realice una irrigación amplia
con soluciones tibias y con antibiótico. Y pues la mortalidad, vean que con o sin tratamiento va desde el 4.3 al 40%, o sea que es una patología realmente agresiva. Y ya por último, las mediastinitis crónicas, que decíamos que eran fibrosantes o esclerosantes, que van a tener un componente fibroinflamatorio, van a ser la cronicidad de una mediastinitis posquirúrgica en la mayoría de los casos y se van a reactivar cuando el paciente tiene algún proceso autoinmune, alguna enfermedad que condiciona una granulomatosis o alguna patología infecciosa. Vean que aquí cambia totalmente el panorama de microorganismos. Vemos en su mayoría hongos, vean, histoplasmosis, aspergilosis, mucormicosis, criptococosis, tuberculosis, norcadiosis y actinomicosis, que son los principales microorganismos que se aíslan en las mediastinitis crónicas. Mucormicosis es la pesadilla de todo médico. Yo les invito que ahorita que acaben esta plática, damas googleen mucormicosis y pongan imágenes. Van a ver qué cosa tan espantosa. Yo lo más horrible que he visto en medicina es la mucormicosis, ¿sí? O sea, no hay patología más agresiva y más espantosa que la mucormicosis en el tema de las infecciones. Cuando un paciente tiene mucormicosis, debes de estar preparado para un verdadero calvario, primero del paciente y otro como tú como médico, porque es un hongo altamente agresivo, carnívoro y, y que no cede a los fungicidas. Entonces, de verdad, ahorita que acabe la plática su compañero, métanse a buscar mucormicosis, póngale simplemente Google en imágenes y van a ver qué cosa tan espantosa es esa situación. Ok. Y ya para terminar, pues el gol estándar igual es la tomografía, porque nos va a ayudar principalmente a que podamos hacer la diferenciación de alguna otra patología, que principalmente las otras patologías que pueden simular una mediastinitis crónica, pues tienden a ser neoplasias o alguna patología linfomatosa. Aquí, a diferencia de las demás mediastinitis, el diagnóstico de certeza va a ser la biopsia. ¿Por qué? Porque vamos a ver, pues, todas las características histológicas que van a ser de un proceso inflamatorio crónico asociado a estos microorganismos que principalmente estábamos mencionando. Y por último, debemos recordar que las crónicas pueden ser localizadas o difusas. Las localizadas van a contar con calcificaciones. Cuando yo le haga un estudio, voy a ver calcificaciones que pueden encontrarse a nivel subcarínico, abajo de la carina de la tráquea, o a nivel paratraqueal derecho. Y las difusas, que van a ser el menor tipo de mediastinitis crónicas, que no van a contar con calcificaciones. Entonces aquí el secreto es, si tiene calcificaciones, pienso en una mediastinitis crónica localizada, si no, en una mediastinitis crónica difusa. Y pues el manejo aquí va a ser realmente amplio, dependiendo del microorganismo que se encuentre, pero el tratamiento empírico siempre es a base de antifúngicos, porque si nosotros observamos aquí pues este cuadrito, la mayoría de microorganismos pues son hongos. Y eso es todo. Les recomiendo mucho leer el primer artículo, que es de la ERS, donde pues viene de manera amplia el tema, y pues aquí hay otra literatura también de complemento. Y pues eso es todo. Ok, gracias. Nada más complemento lo siguiente. Fíjense que gran parte de lo que nos ha dado resultados a nosotros cuando hemos tenido mediastinitis ha sido el tema de crear sistemas de lavado continuo. Es decir, hacemos el esofagostoma de un lado, del otro lado, como si fuera, bueno, ponemos el catéter siempre a nivel subclavio porque a nivel yugular, en el cuello, ponemos otro tipo de drenaje que generalmente ocupamos una sonda Foley que entra al mediastino. Esa sonda Foley la conectamos a una solución que se prepara de acuerdo al germen que haya crecido y vamos pasando lavados con antibióticos, con soluciones alcalínicas, y dejamos que caigan de manera libre hacia al mediastino. Y bien lo había dicho su compañero, se hace la apertura costal lateral y ahí ponemos otro eh, eh, catéter amplio, generalmente un sello pleural muy grande,
en el cual todo lo que entra por la sonda que se pone en el cuello y que se le abre a una gran cantidad, deja bañar todo el mediastino y permite sacar todo a través del drenaje pleural que se puso en el lado contralateral. Son maniobras que las van a encontrar no como evidencia 1A, pero sí como evidencia 1B o inclusive 2A, que funcionan. Y dentro de los puntos importantes, se deben de llevar que el mediastino es un espacio cerrado, muy malo para contener la infección, malísimo. Entonces, por eso cuando tengamos, no mencionamos las tiroiditis o las infecciones de tiroides, ¿sí? O los Hashimotos que se necrosan. El Hashimoto es un tumor de tiroides que le encanta meterse al tórax, y una vez que entra al tórax, por la compresión negativa que hace el tórax, le quita el flujo al Hashimoto, a la tiroides, y la necrosa. Entonces, el tórax es muy malo el mediastino es muy malo para contener las infecciones. La propagación, hay que recordar que es de las pocas infecciones que no es de propagación hematógena, es anatómica y es por fascias, ¿sí? Una muela picada, por el amor de Dios, un absceso subdentario, nunca lo dejen pasar desapercibido, pídanle de manera pronta al odontólogo, más si el paciente es diabético, más si el paciente tiene comorbilidades, que se atienda eso a la brevedad, y si no, mandarlo inmediatamente al maxilofacial, meterlo al quirófano, y más vale que le drenen todas las fascias del cuello y todo el drenaje de los cutáneos antes de que se meta tórax, ¿sí? La presión del tórax, que es negativa menos una atmósfera, hay que recordar que una vez que se mete una sola gota, esto ya valió. Esto ya el paciente ya está en un tema de que va a desarrollar una necrosis, una infección, una reacción química, una liberación celular tremenda que generalmente va a llevar al paciente a la muerte. Y cuando tenemos un paciente que ya tiene todo el cuadro, que lo describieron bastante bien, y que el paciente ya tiene gas mediastinal, que ay, me duele la muela y tengo fiebre y ya fui con el dentista y la fiebre no se me quita, y le toman la radiografía y ven gas en el mediastino, ese paciente está en peligro y se le tiene que abrir el tórax o se le tiene que abrir el tórax a toda costa, ¿sí? Los, los danger space, o sea, los espacios de peligro, permiten la diseminación directa. Hemos tenido mediastinitis tan severas que después de que se hace la mediastinitis, cometemos el error de tener el paciente acostado y le encanta irse hacia la base posterior del cráneo. Entonces no les quiero contar lo que sucede, ¿sí? Luego los tienes sentados para que esté drenando y se va hacia el diafragma, porque finalmente es material purulento que se está recién formando y tiene una movilidad, pero, pero que parece océano vivo, ¿no? Eh, y esto explica por qué la evolución es tan drástica, tan mala. Es una evolución que pasa en tan corto tiempo, y eso nos deja muy en claro por qué es tan alta su mortalidad, porque entonces nos podemos topar con pacientes que tengan pus metida desde la base del cráneo hasta la base del hasta los diafragmas, ¿sí? Entonces hacen neumotórax espontáneo, hacen perforación de tráquea espontánea, hacen perforación pulmonar espontánea, hacen perforación esofágica espontánea. O sea, es una verdadera pesadilla. Y cuando se combina, ojalá todas las mediacinas fuera solamente con bacterias. Yo siempre le he dicho a los chicos que están conmigo en el internado, siempre les he dicho, a ver, chavos, acuérdense que cambien, por el amor de Dios, 50 infecciones bacterianas que por una infección por hongos. O sea, las infecciones micóticas son mucho más serias que las bacterianas.
Y pues pues les dejo en la invitación de que en verdad vean la mucormicosis, se van a espantar, porque de verdad los que vayan a estudiar y los que se vayan a meter en el mundo de otorrino, de oftalmo, los mismos oftalmos se han metido en el tema de la mucormicosis, definitivamente los que estén en áreas críticas, van a ver qué escenario tan parado, literalmente parecen zombies vivos. Pues bien, el tema estuvo bien dado. ¿Qué vamos a ver el lunes? ¿Qué queda pendiente? Lo de, lo de tromboembolia pulmonar y tantán, ¿no? Sí, doctor. Sí, ya solo falta ese último tema, Doc. Sale pues, listo. Los veo el lunes. Cualquier Hasta luego. cosa, pues estamos hablando. ¿Sale? Sale, vale. Listo. Gracias. Tengan buen fin de semana.